Comenzando esta nueva clase, hoy vamos a hacer un repaso y a relacionar lo que ya vieron en músculos y los diferentes tipos de músculos. Nosotros ahora vamos a hacer hincapié en lo que es músculo cardíaco. Obviamente tenemos que describir muy bien la organización del músculo cardíaco, de qué manera satisface las necesidades del órgano, que eso es lo que vamos a tener que ver en esta unidad temática, como también describir los mecanismos moleculares que están implicados en el acoplamiento de excitación y contracción en el músculo cardíaco y qué es su adecuación para este órgano. Recordemos que la función del músculo del corazón, obviamente formado por músculo cardíaco, es bombear la sangre a través del sistema circulatorio, y esta tarea se consigue gracias a la contracción muy organizada de las células musculares cardíacas. Entonces, tenemos que recordar que las células musculares cardíacas son mucho más pequeñas que las musculares esqueléticas, miden aproximadamente 10 micrones de diámetro y unos 100 micrones de longitud. Entonces, recordemos que las células cardíacas se conectan entre sí mediante discos intercalares, que van a incluir una combinación con uniones mecánicas, conexiones como conexones, que son muy elásticos. Estas conexiones mecánicas que impiden que las células se separen, aun cuando se contraen, incluyen la fase adherente, los desmosomas. Vamos a observar que todo el compuesto o el complejo de células musculares forman lo que se denomina sincicio o sincitio, lo van a encontrar. Los filamentos finos están constituidos por actina, tropomiosina y troponina y se extienden hacia la banda A. Esto recuerden muy bien la clase que les dio Sergio de tipos de músculo. Se haya constituido con filamentos gruesos con cierto solapamiento de los filamentos finos. Los filamentos gruesos están formados por miosina y se extiende desde el centro del sarcómero hacia las líneas Z. Los filamentos de miosina están formados por asociación de cola a cola de las moléculas de miosina en el centro del sarcómero, que está seguida por una asociación cabeza-cola cuando los filamentos gruesos se extienden hacia las líneas Z. Entonces, por lo tanto, el filamento de miosina se considera que está polarizado y orientado en forma de una tira de filamentos de actina hacia el centro del sarcómero. Acá vamos a ver a modo de repaso una microfotografía con el microscopio óptico, con una tinción de eosina y hematoxina y eosina, perdón, y van a ver que los discos intercalares que se encuentran hacia el interior, en los extremos de una célula muscular, se identifican en la parte inferior de esta manera. Obviamente lo que está teñido de color violeta, bien redondeado, son los núcleos de los miocitos cardíacos. Y lo que se ve señalado por línea punteada son vasos sanguíneos. En esta otra foto, que yo lo puse a modo general, observamos que es una representación esquemática de la organización de un sarcómero que yo trataba de resumir recién, explicándole en forma muy general, para que ustedes revisen en la clase de diferentes tipos de músculos que le dio Sergio. Esta figura, fíjense que vamos a ver las mitocondrias, cómo se ubican las mitocondrias, cómo se encuentran las bandas Z que yo se las mencionaba, y después algo que teníamos que tener muy en cuenta, que es la formación de estos túbulos T y el retículo sarcoplásmico y del túbulo T que forma una diada. Bueno, ¿qué es el acoplamiento de excitación y contracción en el corazón? Necesita de una entrada masiva de calcio que se realiza a través de este tipo L, porque es del sarcolema, y los túbulos T. Entonces nosotros vamos a observar cómo
en este túbulo T, canales de calcio regulados por voltaje, denominados L, y luego vamos a tener la cantidad de calcio que ingresa y penetra en la célula muscular cardíaco es relativamente escasa y sirve como estímulo para liberar más calcio del retículo endoplasmático, el sarcoplásmico. Cuando no existe calcio extracelular, que sería aquí en el túbulo T, sigue siendo posible iniciar el potencial de acción en el músculo cardíaco, aunque esta duración es mucho menor, es más corta, y no se puede iniciar la contracción. Entonces, la entrada de calcio durante el potencial de acción resulta fundamental para desencadenar la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico e iniciar de este modo la concentración. El canal de calcio de tipo L, que es el que estamos viendo acá, es con ligando, o sea, son 5 subunidades, alfa 1, alfa 2, beta y delta y gamma. La subunidad alfa 1 se reconoce como receptor de dihidropiridina. Luego vamos a encontrar también que hay unos receptores de rianodina, acá lo van a ver como, en ese caso es fundamental que es un canal, la rianodina, es un canal para liberación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico. Estos canales de rianodina son canales de calcio controlados por calcio, de forma que la entrada de calcio durante su potencial de acción consigue iniciar la liberación de más calcio del retículo sarcoplásmico en el músculo cardíaco. Esto es bien característico del músculo cardíaco. Entonces, de tal manera, esa liberación del calcio por parte del retículo sarcoplásmico, a diferencia del músculo esquelético, que no exige una liberación de calcio, simplemente es a través del sarcolema. En cambio, esto es un mecanismo muy pero muy particular por parte del tejido cardíaco. Por lo tanto, el acoplamiento entre la excitación y la contracción del músculo cardíaco es un acoplamiento electroquímico. Implica la liberación de calcio inducida por más calcio. Siempre estoy hablando del catión, ¿no? Calcio 2 más. Mientras que en el músculo esquelético se trata solamente de un acoplamiento electromecánico que implica interacciones directas entre el dihidropiridina solamente con interacciones directas entre en la célula esquelética no cardíaca, perdón, sin necesidad de que exista un calcio extracelular para que se contraigan las células musculares modificadas. Fíjense que en este gráfico vamos a observar cómo se produce el potencial de acción con una meseta, que es cuando se libera justamente el calcio, donde el calcio está muy elevado, y si lo comparamos con la curva en rojo, que sería la contracción cardíaca. Esto es 200 milisegundos. Entonces, como en este gráfico van a observar, se produce o se induce la contracción de los miofilamentos. Siempre, o sea, considerando el calcio desde el retículo sarcoplásmico hasta el calcio mitocondrial. Hay que considerar algunos puntos fundamentales en cuanto a la contracción y la relajación del músculo esquelético, del músculo cardíaco, perdón. El músculo cardíaco es un músculo estriado involuntario, las células ya dijimos que eran pequeñas y que forman un sincicio, que es eléctrico, que tiene conexiones eléctricas y además mecánicas muy estrechas a través de los conexones. Los potenciales de acción se inician en el nodo sinoauricular y se diseminan con rapidez por todo el corazón para permitir la contracción sincrónica. Esta es una característica muy importante para la acción del bombeo. Acuérdense que el corazón es una bomba impelente que va a impulsar la circulación
menor o pulmonar y la circulación mayor o sistémica. Por otro lado, la contracción del músculo cardíaco también se debe a la interacción dependiente del calcio entre los filamentos de actina y de miosina, al igual que sucede en el músculo esquelético. Sin embargo, y la diferencia, y lo vamos a remarcar, que ocurre en el esquelético, en el músculo cardíaco necesita un flujo permanente de entrada de iones calcio extracelular. En concreto, la entrada de calcio iónico, calcio más 2, durante el potencial de acción, desencadena la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico, lo que a su vez potencia las interacciones entre actina y miosina e induce la contracción. La relajación del músculo cardíaco se produce por la reacumulación de calcio dentro del retículo sarcoplásmico y la extracción de calcio de la célula a través del sistema transporte inverso, que es entre 3 sodios y calcio, y la bomba de calcio del sarcolema. La bomba de calcio del retículo sarcoplásmico se asocia a numerosas proteínas que forman un regulosoma, entre ellas algunos micropéptidos endógenos, tanto inhibidores como activadores. La fuerza de contracción del músculo cardíaco aumenta con el estiramiento. Esto es la ley de Frank-Starling del corazón. Esto lo vamos a ver con mucho detenimiento. Y además por una estimulación del sistema nervioso simpático. Por el contrario, el músculo esquelético aumenta su fuerza de contracción mediante el reclutamiento de fibras musculares o por la tetania, ¿no? Eso es la toxina botulínica. La hipertrofia del corazón puede observarse como respuesta al ejercicio, la sobrecarga crónica de presión o las mutaciones genéticas. La hipertrofia cardíaca secundaria, que es al ejercicio, es clásicamente beneficioso porque mejora el rendimiento del corazón y el consumo de oxígeno y conserva una relajación normal. Por otro lado, la sobrecarga de la presión crónica puede ocasionar hipertrofia cardíaca, que inicialmente se asocia a una menor respuesta beta-adrenérgica, pero que puede progresar hacia una hipertrofia cardíaca dilatada con una menor capacidad contráctil. Vamos a observar la importancia que tiene la respuesta beta-adrenérgica. Fundamentalmente, fíjense que, bueno, acá vamos a comparar, en este caso, es la distensión del corazón junto con estos son los receptores por estimulación beta-adrenérgica y, bueno, por agregado de isoproterenol. Fíjense que acá hay un estímulo muy importante de calcio y fíjense que va desfasado con el gráfico de fuerza. En el caso el de arriba, que es el A, en 0,5 segundos, el isoproterenol, que es un agonista de los receptores beta-adrenérgicos, aumenta la amplitud del aumento transitorio de calcio intracelular y en consecuencia la intensidad de la fuerza generada. Eso es lo que estamos viendo entre los gráficos sin isoproterenol y con isoproterenol en el pico de calcio comparado con la fuerza que se ejerce. A nivel celular, estos mecanismos responsables de la respuesta del corazón a la estimulación beta-adrenérgico son muy complejos e implican la fosforilación dependiente de AMP cíclico de varias de las proteínas. Una de ellas es la proteína de anclaje a sinasa, denominada ACAP, que está asociada a la forma estrecha de los canales de calcio de tipo L y de forma que coloca a la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico cerca del canal y facilita la fosforilación dependiente del AMP cíclico del mismo durante la estimulación sináptica. A continuación se va a observar cómo tenemos este gráfico con el receptor beta-adrenérgico con la estimulación simpática, en este caso adrenalina y noradrenalina, con un receptor beta-adrenérgico muy específico que va a estar relacionado con la enzima AMP cíclico y la enzima guanilatosinasa. Fíjense que acá tenemos la respuesta
con una proteína de anclaje que es la sinasa A, que es ACAP, que es esta que está en el centro, que es adyacente a los canales de calcio de tipo L, que facilita la fosforilación de este canal, posiblemente de los canales de calcio del retículo sarcoplásmico, que son vecinos, que son la rianodina. Otras proteínas fosforiladas por la pKa incluyen el fosfolambano, está denominado como PLN, que se encuentran, y la troponina 1. Los agonistas muscarínicos, por otro lado, que se encuentran respondiendo son receptores colinérgicos, responden a acetilcolina, van a inhibir la cascada sináptica mediante la inhibición de la producción de AMP cíclico por la denilatociclasa. Entonces, de esa manera tenemos los dos compuestos, tanto el simpático como el parasimpático, que se contraponen en su respuesta a la liberación de calcio y la reacción de la contracción.